Bienvenidos a la materia de lenguajes de programación. Les da la más cordial bienvenida el maestro en Dirección de Tecnologías de la Información, Jacinto Galo Jarquín Salinas. Como objetivos de esta materia, tenemos realizar una revisión de los principales paradigmas de programación y de los lenguajes más representativos de cada uno de ellos, con objeto de que el alumno incremente su conocimiento sobre los conceptos teóricos de cada paradigma, así como su capacidad de elección y comprensión de lenguajes. Esta revisión pretende también favorecer el aprendizaje de nuevos lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de palabras, símbolos y reglas que permiten construir programas de computadoras. Estudiar las características de diferentes lenguajes de programación nos permite lo siguiente: comprender las ventajas y desventajas de estos lenguajes, seleccionar el lenguaje más conveniente, mejorar la habilidad para aprender nuevos lenguajes, reconocer la importancia de aspectos de implementación. Obviamente no todos los lenguajes de computadora son iguales. ¿Cómo se clasifican? En la clasificación de los lenguajes de programación tenemos lenguajes de bajo nivel contra lenguajes de alto nivel. Tenemos lenguajes compilados o lenguajes interpretados. Tenemos la clasificación de acuerdo a la generación y la clasificación de acuerdo al paradigma de programación. Lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de programación de bajo nivel son aquellos que están más cerca de la computadora. Consisten del conjunto de instrucciones que el procesador puede ejecutar directamente. Las instrucciones consisten de una operación y 0 o más operandos. El lenguaje de máquina y el lenguaje de ensamblador son los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel tienen el problema de que dependen de la arquitectura del procesador, es decir, no son portátiles. Están predefinidos para cada tipo de procesador. Teóricamente, el programador puede construir los programas más eficientes usando lenguajes de bajo nivel, aunque los compiladores han progresado mucho en este aspecto. Los lenguajes de programación de alto nivel son aquellos más cerca del ser humano. Cada instrucción corresponde a una o varias instrucciones de lenguajes de bajo nivel. Estas instrucciones usan un formato parecido al del lenguaje natural, que en la mayoría de los casos es el idioma inglés. Lenguajes como BASIC, C y C++, COBOL, Fortran, Lisp y Java son lenguajes de alto nivel. Nuestro curso estudiará y comparará varios lenguajes de alto nivel. Ventajas que tenemos al comparar con lenguajes de bajo nivel con respecto a los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son más legibles. Son portátiles, ya que las instrucciones no dependen de la arquitectura del procesador. Proveen tipos de datos, tanto simples, como pueden ser enteros, reales, caracteres, booleanos, como estructurados, como son los arreglos y registros, y cadenas de caracteres. Los lenguajes de alto nivel proveen mecanismos de abstracción que permiten que el programador cree subprogramas y tipos de datos. El traductor de un lenguaje de alto nivel puede detectar violaciones a las reglas de escritura en un programa y evitar la compilación y ejecución del mismo. Tenemos la comparación de los lenguajes compilados contra lenguajes interpretados. Otra forma de clasificar los lenguajes de programación es de acuerdo al tipo de traductor que usa. Un traductor es aquel que transforma un programa escrito en un lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel. Los traductores para lenguajes de alto nivel son los compiladores y los interpretadores. Un compilador traduce todo el programa al lenguaje de bajo nivel antes de ejecutarlo. Tradicionalmente, lenguajes como C y C++, COBOL y Fortran utilizan compiladores.
Un interpretador traduce cada instrucción al lenguaje máquina a medida que ejecuta el programa. Tradicionalmente, lenguajes como BASIC y Lisp utilizan interpretadores. Los lenguajes de scripting, tales como Perl, PHP, JavaScript, son interpretados. Algunos lenguajes como Java utilizan tanto compilación como interpretación. El compilador de Java traduce un programa a un lenguaje de máquina independiente de la arquitectura, llamado bytecode. Cada instrucción del bytecode es interpretada usando un intérprete llamado Java Virtual Machine. Tenemos la clasificación de los lenguajes de acuerdo a la generación. Mientras más alta sea la generación, mayor es el nivel de abstracción y menor es la dependencia de la arquitectura de la máquina. Es decir, los lenguajes también están relacionados con la clasificación de acuerdo a la generación, primera generación, segunda generación, etc. Un programa debería ser escrito más fácilmente en un lenguaje de mayor generación que en uno de menor generación. Tenemos la primera generación al lenguaje máquina. Tenemos en la segunda generación al lenguaje ensamblador. Tenemos en la tercera generación a lenguajes procedimentales tales como BASIC, COBOL o C, y orientados a objetos tales como C++ y Java. En la cuarta generación tenemos lenguajes funcionales y declarativos, tales como Lisp, Prolog, SQL y VRML. En la quinta tenemos lenguajes naturales, tales como el español o el inglés. Entre los datos históricos tenemos que en los años 40 surge el lenguaje máquina o lenguaje binarios, de unos y ceros. En los años 50 surgen los primeros lenguajes de alto nivel, tales como Fortran y Lisp. En los años 60 surgen los lenguajes BASIC, COBOL, ALGOL y Simula. En los 70 surgen los lenguajes Ada, C, Pascal y Prolog. En los 80 surgen los lenguajes C++, ML y Perl. En los 90 surge el lenguaje Java y VRML. En el año 2000 surge el lenguaje C#. Tenemos dentro de los aspectos importantes de la programación moderna a la programación visual, que permite construir parte o todo el programa mediante símbolos gráficos. Es usada frecuentemente para crear programas con una interfaz gráfica. Lenguajes como Visual Basic, Java y C# permiten crear la interfaz gráfica mediante la programación visual. Los lenguajes interpretados, tales como los lenguajes scripting, son muy utilizados hoy en día en la creación de sistemas de información para el ambiente web. Un lenguaje puede ser muy bueno para una área y pésimo para otra. Como se implementa el lenguaje es lo que importa. A veces se subestiman lenguajes y características de lenguajes que ya no son apropiadas para desarrollar programas con el hardware actual. Esto es un error, ya que la capacidad de almacenaje y procesamiento de las computadoras aumenta constantemente. Entre los niveles de los lenguajes de computación tenemos el lenguaje máquina, los sistemas operativos, la máquina virtual, el interpretador y compilador, los lenguajes de programación, las áreas de aplicación y el lenguaje natural. Este esquema corresponde con los niveles de abstracción que tienen que ver con los lenguajes computacionales. Pasamos al concepto de paradigma. Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, leyes y técnicas. Existen principios que guían el trabajo dentro del paradigma. Todos los paradigmas además contienen principios metodológicos. Entre los paradigmas de programación tenemos que son colección de patrones conceptuales, estructuras o reglas que modelan el proceso de diseño y determinan en última instancia la estructura de los programas realizados. Un lenguaje de programación se dice que pertenece a un determinado paradigma si recoge adecuadamente los patrones conceptuales definidos en el paradigma.
Un paradigma es una forma de representar y manipular la información y el conocimiento. Representa un enfoque particular o filosofía para la construcción del software. No es mejor uno que otro, sino que cada uno tiene ventajas y desventajas, y hay situaciones donde un paradigma resulta más apropiado que otro. Los paradigmas de programación son enfoques alternativos para construir programas. Tradicionalmente los paradigmas más importantes son los siguientes: el paradigma imperativo o procedimental, el paradigma orientado a objetos, el paradigma funcional y el paradigma declarativo. En la clasificación inicial de paradigmas, en un primer nivel los paradigmas se pueden clasificar en función de la aproximación que adoptan para la solución del problema. Tenemos el paradigma operacional, en donde la solución se describe paso a paso, ejemplo una receta de cocina, que es una secuencia ordenada de pasos a realizar. Tenemos el paradigma declarativo, un programa está constituido por hechos, reglas, restricciones, ecuaciones, transformaciones u otras propiedades que deben cumplir el conjunto solución. El paradigma operacional. En este paradigma, la solución al problema se describe paso a paso. Se puede dividir en paradigmas con efecto de lado y sin efecto de lado. El paradigma con efecto de lado son aquellos que modifican continuamente las variables. Ejemplos de estos son el paradigma imperativo y el paradigma orientado a objetos. Tenemos los paradigmas sin efecto de lado, que son aquellos que crean nuevas variables. No poseen la asignación. Como ejemplos de estos paradigmas tenemos el paradigma funcional u operacional. Iniciamos con el paradigma imperativo. Los programas consisten de rutinas que contienen instrucciones que son ejecutadas mayormente en secuencia. Las estructuras de control, tales como decisiones y ciclos, y las llamadas a subprogramas o rutinas, son usados para alterar la secuencia. Debido a esto último, la programación imperativa también se conoce como programación estructurada o procedimental. En el paradigma imperativo, el estado de un programa puede ser determinado o determinando a través de la observación de los valores de las variables. El paradigma imperativo está muy arraigado al concepto de la arquitectura von Neumann. Esto es visto por muchos como un aspecto negativo que dificulta la programación. Lenguajes como BASIC, C, COBOL, Fortran y Pascal pertenecen a este paradigma. La programación imperativa es un paradigma que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Un programa imperativo es un conjunto de instrucciones que indican a la computadora cómo realizar una tarea. El hardware de la mayoría de computadoras ha sido diseñado para programas bajo este enfoque imperativo. Prácticamente todo el hardware de las computadoras está diseñado para ejecutar código de máquina que es nativo a la computadora, escrito en forma imperativa. La mayoría de los lenguajes de alto nivel incorporan 4 tipos básicos de sentencias: asignaciones, ciclos, bifurcaciones condicionales y bifurcaciones incondicionales. Los lenguajes imperativos de alto nivel adicionalmente permiten la evaluación de expresiones complejas, que pueden consistir de operaciones aritméticas y evaluaciones de funciones, y la asignación del valor resultante en la memoria. Los primeros lenguajes imperativos fueron los lenguajes de máquina de las computadoras originales. Como ejemplo, tenemos de esta programación el lenguaje C, Pascal y Fortran. El paradigma imperativo se basa en un modelo abstracto de computadora, que consiste en un gran almacén. La máquina almacena una representación codificada del cómputo a realizar y ejecuta una sentencia de órdenes que modifican el almacén.
En su forma pura únicamente soporta la modificación del almacén, el salto condicional y el salto incondicional. La arquitectura von Neumann favorece los lenguajes imperativos, pues se asemejan más a lo que sabe hacer la máquina, es decir, en esta parte los lenguajes imperativos son más eficientes. El paradigma imperativo reconstruye la máquina para hacerla adecuada a la programación, teniendo variables en localizaciones de memoria, teniendo la asignación que cambia valores almacenados en la máquina y teniendo enunciados de control de flujo. Tenemos en esta diapositiva la arquitectura von Neumann, en donde tenemos la memoria, donde residen las instrucciones y datos. Tenemos la unidad central de proceso, donde reside la unidad aritmética lógica y la unidad de control, donde se realizan todas las operaciones aritmético-lógicas y todas las operaciones de control. Tenemos el ejemplo de la programación imperativa en lenguaje C de la ordenación de un vector de enteros mediante el método de la burbuja. En este programa vemos cómo mediante la directiva include se incluye la librería stdio.h para que se incluyan las funciones que se tienen en esta librería, que se utilizan para imprimir los resultados. Se tiene la función principal, en donde se declara un parámetro tipo n si se le asigna el valor de 10, un parámetro tipo arreglo llamado datos, en donde se asignan 10 datos, y se tienen los parámetros i y j para controlar respectivamente dos ciclos for anidados, y se tiene un parámetro auxiliar para almacenar los datos que se van a ir asignando a través de los ciclos repetitivos for anidados. Se va a ir asignando el valor de estos datos al parámetro auxiliar. Posteriormente, con otro ciclo for se van a imprimir estos datos. En el paradigma orientado a objetos, los programas consisten de objetos que interactúan entre sí por medio de mensajes. Los objetos consisten de datos y de operaciones para manipular esos datos. Cada objeto pertenece a una clase y todos los objetos de la misma clase tienen la misma estructura. Es posible diseñar objetos que contengan otros objetos. A esto se le llama composición. Y objetos que se deriven de objetos previamente creados. A esto se le llama herencia. La idea principal de la orientación a objetos es maximizar la reutilización de código y la abstracción. La mayoría de los lenguajes modernos de programación orientada a objetos son el lenguaje C++, el lenguaje C#, el lenguaje Java y el lenguaje Smalltalk, que pertenecen a este paradigma. Algunos lenguajes imperativos tienen extensiones que permiten la programación orientada a objetos, tales como el lenguaje Pascal, el lenguaje Delphi y el lenguaje BASIC con su versión visualbasic.net. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que define los programas en términos de clases de objetos. Los objetos son entidades que combinan el estado, que son los datos, y el comportamiento, que son los procedimientos o métodos. La programación orientada a objetos expresa un programa con un conjunto de estos objetos en tiempo de ejecución, que se comunican entre ellos para realizar tareas. Esto difiere de los lenguajes procedimentales, en los que los datos y los procedimientos están separados y sin relación. Estos métodos están pensados para hacer los programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. Un ejemplo de este lenguaje orientado a objetos es el lenguaje Java. En este paradigma el elemento básico es el objeto, ya que oculta en su interior datos y operaciones. Es un tipo abstracto de datos. Los objetos colaboran mediante el envío de mensajes para resolver el problema. La solución a un problema consiste en crear una serie de objetos
de unos determinados tipos y utilizarlos para definir secuencias operacionales paso a paso. Las características básicas comunes que presentan los lenguajes que siguen el paradigma orientado a objetos son la encapsulación de la información, la herencia y el envío de mensajes. Continuamos.